Y bien, estamos ahora con el señor Javier Churliza, ex jefe del gabinete de asesores de Diego García Sayán, cuando fue ministro de Justicia, precisamente. Señor Churliza, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Bueno, usted se ha convertido en el personaje del momento. Ha aparecido ya a lo largo de 5 o 6 ediciones en la transcripción de un audio producido en marzo y abril del año 2001, entiendo, ¿no es cierto? A lo largo de 3 reuniones que usted sostuvo con Abimael Guzmán, con la cúpula en general y además con Peter Cárdenas del MRTA. Usted se reunió varias veces con esta cúpula, algo que ha sido, por supuesto, una novedad para todos los peruanos. Nadie estaba informado de estas reuniones y esto ha causado pues una impresión, un impacto muy grande en la opinión pública, en el sentido de que cómo es posible que estas reuniones aparentemente insólitas sobre temas como los que vamos a ver se hayan producido. ¿Por qué se produjeron, antes de entrar al tema mismo, por qué se produjeron estas reuniones? Perfecto, Jaime. Permíteme dos precisiones preliminares en relación a tu pregunta. En primer lugar, quiero agradecer a los miembros de la Comisión de la Verdad que me han autorizado a dar declaraciones a los medios de comunicación. No vengo acá como representante de la Comisión, sino para dar puntuales explicaciones al asunto que tú refieres. En segundo lugar, afirmarte muy enfáticamente que nada de lo que yo hice como representante del Ministerio de Justicia en las visitas a la base naval, nada de eso significó una claudicación del principio de autoridad ni negociación alguna. Las visitas a la base naval se debieron a 3 razones fundamentales. En primer lugar, el gobierno de transición no tenía información alguna de lo que allí ocurría, como no tenía información de lo que pasaba en el resto del sistema penitenciario. No teníamos servicio de inteligencia, no podíamos confiar en la información que se nos daba. Era obligación del sector visitar y cerciorarse de cada uno de los penales. En segundo lugar, nosotros teníamos la obligación de mantener la tranquilidad en el sistema penitenciario. El día 3 de diciembre, a los 5 días que el gobierno de transición empezó, se desencadenó un motín de proporciones en el penal Castro Castro y el penal de Yanamayo dio señales de un colapso absoluto, producido en enero del 2000 como consecuencia de otro motín. Pero entonces ustedes, a razón de eso, iban corriendo a la cúpula para decir, por favor, calmen a sus huestes. No es así. Desde mi punto de vista, Jaime, hay 2 maneras de enfrentar un problema penitenciario. Uno es con la violencia y otro es de manera inteligente. En mayo del 92, el gobierno de Fujimori decidió la violencia a un costo de 42 muertos por un traslado. Si se quiere que esa sea la vía, pues hay que ser explícitos. Bueno, pero hay quienes se pasan de inteligentes. Por ejemplo, Vladimiro Montesinos sostuvo varias reuniones con Abimael Guzmán, produjo el acuerdo de paz, en fin, una serie de otras consideraciones que finalmente, bueno, usted también parece que se ha pasado de inteligente porque ha tenido varias conversaciones larguísimas, en las cuales incluso se ha identificado en algunos momentos. Hay una inteligencia perversa, Jaime, y una inteligencia funcional a la democracia. La inteligencia perversa de Vladimiro Montesinos le llevó a hacer que 17 miembros del Comité Central de Sendero Luminoso estuvieran en el lapso de 2 años en la base naval. La inteligencia perversa de Vladimiro Montesinos llevó a que le entregara tortas a Lenín Iparraguirre, después les pasara películas de Frank Sinatra, les diera una serie de gollerías, Le Monde Diplomatique y Newsweek desde el 97. ¿Para conseguir el acuerdo de paz? Sí, pero eso fue mucho después de que el acuerdo de paz se había adoptado. En el 97 ya se habían producido esas negociaciones. Y fueron negociaciones no en función del beneficio de los peruanos, Jaime. Fue en función de objetivos políticos del régimen y se les mantuvo con esos beneficios penitenciarios inaceptables. Cuando nosotros entramos, te repito, Jaime... Bueno, usted está volteando un poco la tortilla, porque los beneficios penitenciarios fueron dados por ustedes, ¿no? Pero en fin, no vamos a entrar a eso. Yo lo que quería era ver específicamente las razones mismas de la conversación, porque aquí, por ejemplo, hay un punto en el que Abimael Guzmán dice, está probado que no nos pueden destruir ni aniquilar, porque este es un problema de lo que pensamos y eso nos sostiene. Los que estamos aquí metidos no hemos hecho ningún crimen, en fin. Él está pidiendo mejores condiciones carcelarias y sostiene que han tratado el régimen anterior, el de Fujimori, de destruirlo, pues, pero no pueden porque la cosa está acá, como dijo en su... Entonces él se mantiene exactamente igual, no ha cambiado un ápice, ¿no es cierto? Pero usted entonces pasa a resumir la conversación, los puntos. Fue una conversación muy larga, dice, usted propone los siguientes puntos. En primer lugar, que se den las condiciones en primer lugar se dan las condiciones del encarcelamiento, las visitas. O sea que las condiciones... En segundo lugar, deberíamos conversar, si les parece, sobre el pedido de conversaciones y contactos. ¿Qué cosas son conversaciones y contactos? Los contactos con los otros terroristas. Permíteme precisarte. En primer lugar, yo no puse una agenda.
Tengo aquí la carta firmada, si me permites mostrarla en cámaras, por los presos de la base naval, Peter Carnaschulte, Ramírez Durán, Abimael Guzmán, Eleni Parraguirre, en donde ellos el 18 de marzo, el 18 de marzo del 2001, es una carta dirigida al doctor Valentín Paniagua Corazao, segunda carta, porque la primera era de noviembre del 2000, señalan sus 5 puntos. Nulidad de juicios por tribunales militares y jueces sin rostro, derogatoria de la cadena perpetua. El primer tema, el Tribunal Constitucional, fue quien la derogó, no el gobierno de transición. La cadena perpetua no se ha derogado. Segundo tema, normas iguales para todos los penales sin excepción, incluyendo la base naval. Claro. No se avanzó un ápice, la base naval sigue teniendo un régimen especial distinto al de los otros penales. Tercer pero punto. mucho más flexibilizado que antes, como yo le discutí ahora al ministro de Justicia, al exministro. Eso lo podemos precisar con lujo de detalles inmediatamente, pero permíteme terminar. Tercer tema, solución política a los problemas derivados de la guerra interna. Sobre ese tema no se habló en lo absoluto. Ellos estaban planteando amnistía incondicional para todos sus correligionarios. Y luego, permíteme, auténtica comisión de la verdad integrada también por representantes de las partes en conflicto y familiares. ¿Por qué yo hablé de la Comisión de la Verdad? Es una de las preguntas que... Perdón, pero usted a eso se agrega este segundo tema. Así es. O sea que usted propone más temas todavía. ¿Por qué? Deberíamos conversar, si les parece, sobre el pedido de conversaciones y contactos. ¿Qué es eso, contactos? Permíteme. Yo no podía ir al penal porque yo tenía esta carta en mis manos y decir vamos a hablar de la nulidad de juicios por tribunales militares y la derogatoria de la cadena perpetua. Yo tenía que poner los temas que eran estrictamente materia penitenciaria. Las condiciones penitenciarias, las horas de patio, las visitas familiares y dentro de eso lo que se denominan contactos, las visitas especiales. Personas que ellos pedían que vinieran así como estuvieron acostumbrados en el régimen de Fujimori. Bueno, acá dice en tercer lugar el tema de la difusión de las comunicaciones. ¿Qué es ese tema? La difusión de las comunicaciones... ¿De ellos? Se refiere estrictamente al compromiso que la Defensoría del Pueblo adquiere con ellos para que sus comunicaciones sean de conocimiento de las autoridades. En ningún momento se refería a un compromiso de difundir públicamente sus comunicaciones, como efectivamente, y la realidad lo comprueba, nunca se hizo. Bueno, después dice en cuarto lugar, como le llaman ustedes, el tema de la auténtica comisión de la verdad. Y en quinto lugar, la revisión de legislación y juicios. ¿Usted les propone hablar de eso? Jaime, no soy yo quien lo propone. Ellos lo proponen en una carta al presidente. Yo en ese momento tenía, Jaime, que un objetivo claro. El sistema penitenciario estaba colapsado. No se podía imponer el principio de autoridad. Con el ministro de Justicia recorrimos todos los penales. No podíamos simplemente no hablar. Teníamos que sentarnos y conversar sobre una serie de temas, pero de ninguna manera negociar o claudicar frente a sus pedidos. Naturalmente yo pongo la cosa concreta por delante. No voy a empezar a hablar de la auténtica comisión de la verdad, hablo de las condiciones de detención. ¿Usted fue decidido de alguna forma a mecerlos, a engañarlos, a decirles vamos a hablar de todos estos temas, pero en realidad usted no pensaba en realidad en el fondo hablar de ninguno de ellos? Se trató, Jaime, de ganar tiempo, efectivamente. El sistema penitenciario estaba colapsado, Jaime, y teníamos que abrir puertas de manera que el diálogo imperara sobre la violencia. Bueno, aquí vamos a entrar luego al punto de las condiciones carcelarias específicamente, pero tenemos que ir a una muy breve pausa, si me permite. ¿Cómo no? Bueno, y seguimos conversando con el señor Javier Churliza, ex jefe del gabinete de asesores de Diego García Sayán, actual miembro o secretario de la Comisión de la Verdad. Bueno, usted entra a conversar extensamente sobre las condiciones carcelarias con ellos. Incluso usted hace un breve análisis, extenso análisis de las condiciones mismas legales. Dice, usted cuestiona el basamento jurídico, el estatus jurídico de la base naval del Callao, en fin, entra usted en una serie de disquisiciones y luego dice, por ejemplo, no vamos a poder aplicar el 003 acá, que es ese decreto que había dado precisamente Diego García Sayán, que flexibilizaba las condiciones para los terroristas, que Abimael Guzmán quería que se aplicara en la base naval. Así es. No vamos a poder aplicar acá el 003, eso es imposible, pero lo que sí es posible es poder aplicársele algunas otras cosas del 003, que aquí vamos a ver qué cosas. Creo que podríamos hablar, en primer lugar, ¿qué usted empieza a ofrecer? Creo que podríamos hablar en primer lugar, porque sabe que sean ofrecimientos de estilo el presidente Toledo. Creo que podríamos hablar en primer lugar de establecer algún tipo de consejo consultivo técnico en el que esté presente el Ministerio de Justicia, la autoridad judicial, etcétera, etcétera. Y este consejo entonces podría canalizar, dice usted, los pedidos específicos que tengan ustedes, que sea una instancia intermedia entre, por ejemplo, el pedido de visitar a un abogado, la extensión de la visita de los familiares. Eso es posible, dice usted.
Es posible también, he conversado, ver la ampliación de algunas visitas. En fin, usted hace una serie de ofrecimientos sin que ellos prácticamente se lo pidan. Se me ocurre que una solución salomónica sería que ustedes propongan a algunas personas y que se evalúen. En fin, hasta los mecanismos, los desarrolla usted con amplitud. Es también posible, por eso lo podemos plantear, el flexibilizar el tema del acceso al patio del penal en el régimen semicerrado. Flexibilizar el acceso al patio. En fin, hace usted una serie de ofrecimientos. Como lo ha señalado el exministro de Justicia, es muy difícil, Jaime, comentar en base a una transcripción absolutamente editada. El diálogo que se realiza con los internos es una serie de preguntas y respuestas de ida y vuelta. No son transcritas las posiciones de los internos, en donde ellos establecen una plataforma absolutamente maximalista de adecuación, como tú lo has señalado, de la base naval al régimen vigente a los otros penales. Pero ¿qué cosa cambió en la base naval durante el gobierno de transición? En mayo del 2000 se realiza una huelga de hambre en la época de Fujimori, que dura del 1 al 21 de mayo, producto de la cual y como producto de la medida de presión se flexibiliza sensiblemente las condiciones penitenciarias de la base naval. Lo que nosotros encontramos fue 3 visitas al mes de 2 horas cada una, que las visitas sean de 3 familiares directos, que los internos recibirían visitas especiales, es lo que yo estaba ofreciendo ya estaba ocurriendo. ¿Qué cosa fue lo que nosotros, ni siquiera nosotros, porque el Ministerio de Justicia no podía decidir por sí mismo, en coordinación con el vicealmirante José Noriega Lores, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar y de la Comandancia de Operaciones Navales, ¿a qué accedimos? Ampliar a 2 horas más de televisión. ¿Cuántas horas tenían ellos? 6. Ampliamos a 8. ¿Qué cosa se accedió? Acceso a visita íntima. Solamente la usa uno de los internos, según tengo entendido. ¿Cuál? Oscar Ramírez Durán. Ajá, ¿por algún privilegio especial? No, porque supongo que es el único que tiene una pareja, digamos, disponible, ¿no? El acceso al patio durante la época de Fujimori y ya después de mayo del 2000 se hacía en grupos de 3 durante 2 o 3 horas. Nosotros lo mantuvimos exactamente igual, no cambiamos nada. Y así otros temas menores como facilidades para el trabajo. Todas estas medidas no fueron adoptadas por el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia no podía decidir por sí ante sí algo que ocurría en una base naval. Esto fue coordinado y acordado en el contexto de las conversaciones con el Consejo Supremo de Justicia Militar. El Consejo Consultivo al que se refiere la reunión fue efectivamente formalizado. En agosto del 2001, ya con este gobierno, se crea el CEREC, el Comité Técnico Penitenciario para el Centro de Reclusión de la Base Naval del Callao, norma publicada en El Peruano que legaliza todo este régimen penitenciario. O sea que se cumple ese ofrecimiento. No fue un ofrecimiento, ¿no? Se implementó ya desde el gobierno de transición, esas pequeñas ampliaciones. El problema sensible, Jaime, que teníamos es que la base naval no tenía durante el gobierno de transición una base legal que justificara y legitimara su existencia. Teníamos que resolver de manera ad hoc y particular estos temas penitenciarios. Fue recién con el gobierno con este gobierno que se ha promulgado una norma que permite regularizar y ahora sí es este comité técnico el que resuelve esos temas directamente. Pero digamos, con tanta afabilidad, con tanto ofrecimiento, con tanta tanta demostración de ser usted tan buena gente con ellos, digamos, ¿qué es lo que perseguía? Porque acá, en la siguiente transcripción, por ejemplo, aquí usted ya en buena cuenta hace gala de una empatía muy grande con ellos. Primero habla incluso les ofrece ver algún tipo de comunicación telefónica, es cuestión de irlo viendo, dice usted, claro, me imagino que eso es una manera de mecer en ese instante. Incluso usted les dice que usted tiene confianza, usted desarrolla una relación de confianza, por ejemplo, la tengo con Osman, se refiere a Morote, con María, usted los llama por nombre propio, con su nombre de pila, María Pantoja se supone. Si confiamos, ¿no es cierto? Es decir, tenemos una relación de confianza. Y más adelante usted parece que les dice, el que les habla ha trabajado años en el tema de derechos humanos, como abogado de las ONG de derechos humanos. He estado en Ayacucho, 88 y el 90, he visto de cerca cosas duras, he visto cuerpos de los asesinados en Barrios Altos. Es decir, ahí se pone usted un poco casi del lado de ellos, en esa parte, o se identifica con ellos en este punto. De ninguna manera, entonces, Jaime, todos somos bastante sensibles al tema, dice usted. No es un tema que pensemos racionalmente, no entramos fríamente, entonces hay mucho de corazón. En fin, ¿qué buscaba usted con estas confesiones de sensibilidad? Jaime, yo rechazo absolutamente cualquier insinuación de que yo tenga algún grado de simpatía o empatía, de ninguna manera.
La mejor prueba, y pongo de testigo al defensor del pueblo, fue que estando yo en Yaramayo fui amenazado de muerte directamente por un líder de Sendero Luminoso, precisamente aquel que fue trasladado a la base naval, el señor Miguel Atahualpa Inga, diciéndome que el pueblo iba a juzgarme en su momento por negarme a trasladarlo y a mejorar sus condiciones penitenciarias. Así que insinuar de alguna manera que yo tenga algún grado de empatía con sus ideas. Lo que sucede, Jaime, es que yo no podía entrar a la base naval y escupirlos en la cara, insultarlos, decirles asesinos, cobardes, terroristas, yo vengo acá para insultarlos. Yo tenía que sentarme y en una conversación civilizada expresarles los puntos de vista que podían ser materia de discusión y cuáles no. El principio de autoridad no se quebró durante el gobierno de transición. Yo quiero enfatizar mucho esto. La gestión del sector justicia en el tema fue absolutamente exitosa, en el sentido de controlar una situación absolutamente inmanejable sin ceder el principio de autoridad. La mejor prueba de eso... inmanejable. ¿Qué tenía que ver la base naval si se sostiene que no había comunicación con otros penales o sí había comunicación? Durante el gobierno de Fujimori, por supuesto. Las visitas de familiares se realizan desde hace muchos años. Los familiares transmiten comunicaciones, no necesitan ni siquiera un papel. Eso se da aquí y en cualquier parte del mundo. ¿Y se sigue dando? Y se sigue dando. Es que, salvo que tú los encierres en 4 paredes durante 24 horas y les impidas hablar con nadie, entonces, no vas a evitar que haya este tipo de comunicaciones. Abimael Guzmán y compañía estaban entonces dando indicaciones a los demás en los otros penales para levantar... No. Aquí hay que tener algo muy claro, ¿no? Se dice que Abimael Guzmán dirige a Sendero Luminoso desde el penal. Te digo, desde mi experiencia particular, yo creo que eso es falso. Es cierto, sin embargo, que Abimael Guzmán lo que procura durante todo este tiempo es mantener la unidad de lo que llama su partido, ¿no? Y por eso es que la reunión del 14 de noviembre del 2000 consolida la posición que hasta ahora mantiene Abimael Guzmán, solución política a los problemas derivados de la guerra. Sería un gravísimo error que cualquier gobierno promueva una reunión del Comité Central de Sendero para ese propósito. ¿Pero qué querían entonces ustedes? Es la pregunta, porque por fíjese, aquí hay otro diálogo, ya cuando están hablando de la Comisión de la Verdad, ustedes hacen una larguísima explicación de cómo se gesta, cuál es el sentido de la Comisión de la Verdad, entran a hablar de los participantes, de los candidatos a ser miembros de la Comisión de la Verdad, y entonces se producen conversaciones con bromas, con risas en torno, por ejemplo, a Carlos Tapia. Dice acá, podría salir Carlos Tapia, sugiere Elena Iparraguirre, ella sugiere que salga. Entonces usted dice, perdón, podría salir Tapia, ¿no? Dice Elena Iparraguirre, y dice acá, risas. Bueno, Jaime, te repito, esa es una versión absolutamente editada, es muy difícil discutirla porque yo no tengo el audio. Ese audio ha sido ofrecido al Diario de Razón, sabe Dios por qué mano, y es imposible para mí compararlo con la realidad. Lo que sí te digo absolutamente es que a mí no se me hubiera ocurrido en la vida reírme de una cosa así. Si ellos se ríen es su problema. Yo lo que hago es leer pero aquí hay toda una conversación ya... Claro, pero yo lo que hago, Jaime... Hay una camaradería muy grande en este momento de la conversación. Lo que yo hago es explicarles cómo estaba el proyecto de creación de la Comisión de la Verdad terminado en esos días por el grupo de trabajo que fue creado en diciembre y decirles, señores, ustedes, auténtica Comisión de la Verdad con participación de ustedes, no va, porque tienen que ser personas de reconocida trayectoria democrática. Y por supuesto que ellos están concernidos con la Comisión de la Verdad, y como lo demostrará la propia Comisión, los primeros investigados y los primeros condenados moralmente será Sendero Luminoso. Pero ¿qué, en definitiva, qué cosa buscaba usted en estas conversaciones tan largas, tan a veces de tanta camaradería por momentos, de tanta identificación? Mira, a la luz de la experiencia que tengo en la Comisión de la Verdad, y reitero que no hablo a nombre de ella, en una estrategia antisubversiva correcta hay diversos ámbitos de actuación y eso lo tienen absolutamente claro las Fuerzas Armadas en este momento. Hay un ámbito militar, hay un ámbito policial, hay un ámbito de coordinación, otro de desarrollo, pero un ámbito absolutamente olvidado la mayor parte de las veces es qué haces con los penales. En el N tienes 130 subversivos en armas, es un problema militar y policial. En los penales tienes 1.800 senderistas con sus mandos, sus líderes y sus ideólogos. ¿Cuál es la estrategia antisubversiva del gobierno ante el problema penitenciario? Como te digo, hay dos opciones. O metes bala y tienes un montón de muertos en aras de este pseudo principio de autoridad, o buscas salidas inteligentes que sin claudicar del principio de autoridad promuevan estos diálogos que no son otra cosa que reflejo de cualquier política penitenciaria del mundo. Bueno, y a su juicio, ¿qué hipótesis tiene respecto de cómo salió este audio? ¿Quién lo soltó? ¿Qué fines perseguía? Yo prefiero abstenerme de contestar, Jaime. Lo que te puedo comentar es que en la primera ocasión que yo fui a la base naval, el 28 de diciembre del 2000, se me aseguró por parte del personal de la Marina de Guerra que no se grababa. Parece que no fue así.
El penal ha estado a cargo de la Marina hasta agosto del 2001. A partir de esa fecha hay un comité técnico integrado por el Instituto Nacional Penitenciario. Quiero creer que no hay una mala intención de aquel que entregó el audio, pero sí llama a poderosa sospecha que un periódico vinculado al montesinismo sea aquel que se ha beneficiado de esta información, ¿no? Pero por lo que está diciendo usted entonces podría haber salido o de la Marina, de algún elemento de la Marina, o eventualmente también del INPE. Yo quiero creer que no, Jaime, porque soy absolutamente claro... ¿El INPE recibió todo el material? No lo puedo asegurar, no lo puedo asegurar. No estoy en conocimiento de eso, eso ocurrió después de que yo dejé el Ministerio de Justicia, ¿no? Pero lo que quiero decirte es que tengo un absoluto respeto por la Marina de Guerra, confío en su profesionalismo, tuve muchísima relación de trabajo muy fluida con todos ellos. Quizás no sea casualidad que usted sea el secretario general de la Comisión de la Verdad, obviamente, y que esto salga justo antes de que salga el informe final. Obviamente hay una relación. Yo no creo que Javier Zurliza sea el objetivo de una campaña, ¿no? Yo soy a este sentido irrelevante. Hay valores y metas mucho más grandes de la que mi suerte pueda preparar, pero yo quiero señalar que se ha presentado hoy día una moción de orden del día en el Congreso, ¿no? La congresista Cabanillas propone la formación de una comisión investigadora. Yo saludo esa iniciativa, pero lo único que pido es que se investigue todo el periodo de la base naval desde el 92 y que se dé cuenta de las facilidades que efectivamente y realmente los subversivos consiguieron de Vladimiro Montesinos, que era el jefe de facto de ese penal. Bien, señor Zurliza, muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Fue Javier Zurliza, ex jefe de asesores de Diego García Sayán, hombre protagonista de estos diálogos con la cúpula senderista en el año 2001. Vamos a una pausa.